Bueno, estamos nuevamente con el estudio bíblico, como les decía. Y bueno, el tema de hoy, voy a compartir acá la pantalla. El tema de hoy que he anunciado, que se ha anunciado, el tema que se ha anunciado es acerca de si estamos viviendo los últimos tiempos, si estamos viviendo los últimos tiempos. ¿Qué dice la Biblia sobre el fin de los tiempos? ¿No? Eh, y, y vamos para responder a esta pregunta, la Biblia nos habla desde el inicio, desde Génesis, la creación, la historia luego de que el hombre peca con Adán y Eva, hay una historia de redención que se cumple en la primera venida de nuestro Señor Jesucristo, quien vino a morir por nuestros pecados y a resucitar al tercer día. Luego Él se fue y dejó a sus apóstoles, quienes completaron la revelación bíblica con el Nuevo Testamento, sumada a la del Antiguo Testamento, y dentro de esa revelación bíblica tenemos también, la Biblia nos habla acerca de lo que es el fin de los tiempos. Es decir, la Biblia no solo nos habla del comienzo de los tiempos, sino también nos habla del fin de los tiempos. Así que podemos tener certeza en la palabra de Dios de lo que va a ocurrir. De hecho, la fe cristiana es la única que nos dice con certeza de dónde venimos y hacia dónde vamos. Y eso es lo que vamos a ver el día de hoy. Y para empezar, voy a tomar un pasaje precisamente del Antiguo Testamento que dice lo siguiente, Isaías 46, 9, 10 dice, yo soy Dios y no hay otro Dios, y nada hay semejante a mí, que anuncio lo por venir desde el principio y desde la antigüedad lo que aún no era hecho, que digo, mi consejo permanecerá y haré todo lo que quiero. Y acá está hablando el Dios trino, ¿no? Es decir, Él anuncia lo por venir desde el principio. No hay nada que acontezca que sorprenda a Dios en alguna manera. Él conoce todo porque Él ha diseñado todo. Y desde la antigüedad dice que Él anuncia lo que aún no era hecho. Y que digo, mi consejo permanecerá y haré todo lo que quiero. Es decir, el Señor, como hemos visto en su omnisciencia, Él conoce todo. Él ha diseñado el plan de redención desde antes de la fundación del mundo y por ende, obviamente, también sabe lo que va a pasar hasta el fin de los tiempos. Él hará todo lo que Él quiere. No hay nada que le sorprenda. Dios no actúa de manera reaccionaria. No es que Satanás o los hombres planean y hacen algo y entonces Dios tiene que estar reaccionando a eso. No, Dios lleva como siempre soberanamente el control de la historia. Así que con esto, dicho esto, vamos a ver eh, una introducción al Apocalipsis y a los últimos tiempos. Es básicamente una introducción, una introducción. Luego vamos a volver a algunas cosas que tengo acá preparadas en este día o el próximo. Entonces, lo que vamos a ver el día de hoy es el Apocalipsis, un breve panorama. Un breve panorama, no es un estudio profundo, no es un estudio a detalle, pero sí nos va a dar cierta idea de lo que dice la Biblia en Apocalipsis. Se dice que Apocalipsis es el mar al cual al cual se dirigen y vierten las aguas todos los ríos proféticos de la Biblia. Tenemos varios libros que nos hablan sobre el futuro, incluso bueno, no completamente como Apocalipsis, pero sí que nos hablan partes de profecías por venir en el Antiguo Testamento, como Ezequiel, Zacarías, Sofonías, Joel, libros que contienen capítulos con eventos por venir. Pero todo lo que hay en esos libros y también en algunos del Nuevo Testamento, como Primera Tesalonicenses, Segunda Tesalonicenses, Mateo 24, y los evangelios, en las cartas de Pablo, en segunda Timoteo también, todo eso se consuma
y dirige y tiene su océano donde desembocan todas esas profecías en el Apocalipsis. Así que desde ese océano, cuando sea necesario, vamos a volver a los ríos, pero la idea es tener un breve panorama del Apocalipsis, que significa revelación, ¿no? Del griego apocalipsis, que significa revelación, es la revelación de Dios acerca de los últimos tiempos dada a su iglesia. Pero antes de entrar al estudio, quiero que veamos lo siguiente. Fíjense que como alguna vez cuando aprendimos del Espíritu Santo en los estudios que tuvimos respecto a la doctrina del Espíritu Santo y la Trinidad, dijimos que una de las doctrinas más distorsionadas es precisamente la doctrina del Espíritu Santo. Pero otro de los temas más distorsionados, más abusados y mal utilizados es precisamente respecto a los últimos tiempos o a la revelación dada en Apocalipsis. Y eso lo vemos a lo largo de la historia en general y en particular en los últimos 200 años de la historia general y de la iglesia. Por ejemplo, uno de los primeros eventos sobre profecías de los últimos tiempos que no se han cumplido es, por ejemplo, el denominado el Gran Chasco de Miller, que es uno de los fundadores junto con, o precursores de los adventistas del séptimo día, junto con Helen White. Este Miller se llama el Gran Chasco porque él anunció el fin del mundo. Acá, si ven a su izquierda, End of the World, que es el fin del mundo. Él lo anunció el 22 de octubre de 1844, ¿no? Estamos hablando del siglo XIX, hace unos 150 años atrás aproximadamente. Y bueno, se llamó el Gran Chasco precisamente porque él anunció que era la venida de Cristo, pero no pasó nada, no pasó nada. Así que bueno, a pesar de esa falsa profecía, los seguidores, algunos seguidores se decepcionaron y otros siguieron y desembocó luego en el adventismo del séptimo día. Así que eso es su origen. También tenemos, por ejemplo, otro chasco, si vale el término, con los testigos de Jehová. Fíjense, esta es una portada real de la Watchtower, que es lo que ellos distribuyen. Y en, ellos anunciaron, luego de una serie de eventos que anunció David Russell, uno de los fundadores de los Testigos de Jehová, él anunció que en 1914 sería la venida de Cristo, ¿no? Y por eso él tituló La generación que no pasará. Pero ¿qué pasó? Tampoco pasó nada, no vino Cristo, ¿no? En 1914. Entonces ellos tuvieron que inventar que Cristo sí vino de manera como algo espiritual, pero que no vino de manera corporal, ¿no? Que solo vino de manera invisible para que lo vean algunos, ¿no? Uh, pero sabemos que eso es solamente un invento, por eso sus templos de los testigos de Jehová se llama el Salón de los Reinos de los Testigos de Jehová, porque ellos dicen que el reino ya ha sido inaugurado por Cristo, solo que no lo estamos viendo. Así que bueno, son excusas que usan estas sectas para engañar. También hace recientemente, ya no necesariamente de una secta, sí de una radio, un ministerio que se consideraba cristiano evangélico, anunció con vehemencia y con muchos recursos de por medio, una campaña publicitaria muy grande, anunció el fin del mundo, que viene a ser para ellos también la segunda venida de Cristo, el 21 de mayo de 2011, es decir, hace 9 años. Fue Harold Camping, uno de los líderes o fundadores de esta radio, que en su momento era, digamos que conservadora, anunció, ¿no?, el día del juicio, el día de la venida, y nuevamente no pasó nada, ¿no? Así que fue desprestigiado y creo que ya murió Harold Camping, pero fue totalmente desprestigiado. Y luego acá en nuestro entorno más cercano, en Bolivia, tenemos algunos grupos sectarios, como por ejemplo Cristo Viene con este señor Claure, que también se caracteriza desde el nombre de su movimiento, de su iglesia, Cristo Viene, se caracteriza por ese énfasis particular en la profecía de los últimos tiempos y en dar fechas, ¿no?
Fíjense, dio una fecha el 13 de mayo del 2017 para el rapto y digamos el fin de los tiempos y no pasó nada. Lo último que fue el año pasado, en plena pandemia, anunció el 14 de julio de 2020 que sería el rapto y luego la segunda venida y tampoco pasó nada. Así que eso nos lleva a pensar que se trata de un falso profeta, porque un verdadero profeta, como vemos en Deuteronomio 18, veremos en unos momentos, eh, un verdadero profeta no falla, sino que cumple totalmente al 100%. Así que fíjense cómo este tema es mal usado por algunos para causar sensacionalismo, para atraer gente. Así que es lo que yo no quiero hacer en este día. Por eso voy a ser muy cauto y nos vamos a limitar a lo que nos revela la palabra de Dios. Uno de los problemas de esta gente, de estas sectas, es que quieren ir más allá de lo que Cristo ha revelado en su palabra, ¿no? Donde la Biblia calla, nosotros tenemos que callar, y donde la Biblia habla, tenemos que hablar. No podemos ir más allá de eso. Y la Biblia dice que nadie sabe ni conoce el día de su venida. Es decir, que no podemos aventurarnos a dar ninguna fecha. El que quiera dar una fecha es un mentiroso y es un falso profeta porque nadie lo sabe. Y hace poco también me animé a compartir este tema porque hace poco, con los recientes sucesos en Medio Oriente entre Israel y los palestinos, hay sectas también que aprovechan este tipo de cosas para causar sensacionalismo y anunciaron, por ejemplo, una guerra mayor a las puertas, ¿no? Esos son los títulos sensacionalistas. Este es por un Roe Javier Palacios, que es de raíces hebreas, que bueno, que no se llama pastor, sino Roe en hebreo, y tiene un programa, si mal, bueno, yo no lo sigo, pero por ahí escuché que tiene como recta final, ¿no? Ya va recta final número 1000, creo, y siempre errando. Esto lo dijo el 19 de mayo, aprovechan este tipo de guerras para causar miedo y sensacionalismo y así atraer a la gente. Y bueno, al día siguiente, CNN anunció el cese de fuego entre Israel y Hamas. Entonces, ¿en qué quedó la guerra mayor a las puertas? Fíjense cómo estos movimientos se desprestigian a sí mismos y se caracterizan, obviamente, al fallar como falsos profetas o falsos movimientos. Entonces, ¿qué quiero decir con esto? Que lamentablemente la mayoría, todos los que están acá en esta pantalla y muchos otros más, usan la Biblia para hablar de los últimos tiempos, usan la Biblia citando textos para hablar de la segunda venida de Cristo o del arrebatamiento, pero han fallado. ¿Por qué? Porque van más allá de lo que está revelado en la palabra. Y nuevamente les digo, ese no es el propósito de este día. Entonces, algunas lecciones aprendidas de esta introducción, no las voy a leer todas, tenía que borrar toda esta letra, no me gusta, pero vamos a leer las primeras. Dice, si alguien a nombre de Dios falla en predecir un evento o enseñanza que luego no se cumpla, dice Deuteronomio 18:22, no tengas temor de él, no lo escuches. Esa es la regla para saber a un profeta. Incluso los apedreaban en el Antiguo Testamento, pero no tengas temor de él. De todos estos, pues, la falla que tuvieron al predecir debería ser suficiente para que ni siquiera los consideres como creyentes y ni siquiera escuches sus enseñanzas. No tengas temores, es decir, no prestes atención a lo que dicen. Entonces, respecto a la hora de su segunda venida, solo Dios sabe, dice Mateo 24:36. Y si alguien da un tiempo, fecha específica, no le crean, no es bíblico, ¿no? Y la historia nos enseña que en el 100% de los casos, cada vez que alguien ha predicho un evento similar, proviene de o deviene en una secta, ¿no? Como hemos visto, testigos de Jehová, adventistas, Cristo viene, movimiento de raíces hebreas. Es decir, que usan este tipo de cosas para seducir, para meter miedo a la gente y luego llevarlos a sus enseñanzas y captar sus mentes, ¿no? Eso es típico de una secta. Una de las características de una secta, aparte de que se aparta de la enseñanza tradicional cristiana, se centra en un solo líder, dejan la autoridad de la palabra de Dios para dar lugar a revelaciones, sueños, profecías. Otra característica es el delirio escatológico, es decir,
Escatológico significa de los últimos tiempos. Escatología, que es una rama de la teología, significa estudio de las últimas cosas de los últimos tiempos. Entonces, estas sectas muestran un delirio escatológico, es decir, todo está en el fin del mundo, ya viene, tenemos que juntarnos, y nuestro líder va a recibir la revelación, Dios le ha dicho, ¿me entienden? Entonces, eso es característica de las sectas. Así que, dicho eso, eso es lo que me motiva en parte a compartir lo que estamos diciendo en este día, ¿no? Es decir, ¿qué dice la Biblia acerca de los últimos tiempos? Ahora, ya yendo a la introducción de Apocalipsis, eh, El año eh, podríamos decir que Apocalipsis significa descubrimiento, es decir, revelación, apertura, ¿no? Dios nos está revelando, nos está descubriendo, nos está aperturando lo que va a ocurrir al final de los tiempos. ¿Cuál es el autor? Como dije al inicio, es el apóstol Juan, ¿no? El mismo que escribe el Evangelio de Juan y las epístolas, ¿no? Primera, segunda y tercera de Juan. ¿Cuál es la fecha en la cual se escribe Apocalipsis? Y esto va a ser clave para la comprensión del libro. La fecha es el 94 al 96 después de Cristo. Esto significa que se escribió después del 70 después de Cristo. ¿Y por qué menciono después del 70 después de Cristo? ¿Qué tiene que ver esa fecha? Bueno, ahora por cuestiones de tiempo no lo vamos a ver, tal vez el próximo domingo. Eh, el año 70 ocurrió la destrucción de Jerusalén y el templo a manos de los romanos. Tito, el emperador, bueno, el general romano que luego se convirtió en emperador, destruyó Jerusalén y destruyó el templo, tal cual el Señor Jesús había anunciado que el templo sería destruido. Y bueno, los judíos que fueron advertidos y creyeron a las palabras del Señor escaparon, pero 1,5 millones de judíos ahí en Jerusalén y de israelitas murieron masacrados por Tito porque se habían resistido a los romanos. Entonces Jerusalén fue destruida, el templo fue destruido y por ende al templo ser destruido, la esperanza de restauración de los judíos eh, eh, a la nación que ellos querían volver, como en las épocas de Salomón, esa esperanza fue también derrumbada. Así que, bueno, ya no había templo, ya no había Jerusalén, la iglesia fue esparcida, los judíos eliminados, algunos escaparon, y la iglesia empezó a tomar relevancia, la iglesia compuesta por gentiles principalmente, y obviamente con algunos judíos que se convirtieron. ¿Y por qué es importante? Vamos a ver por qué es importante esta fecha, porque si Juan escribe el Apocalipsis luego del año 70, significa que hay eventos que él predice que todavía no se han cumplido. Hay quienes sostienen, como vamos a ver adelante, que Apocalipsis fue escrita antes del 70 y por eso dicen, bueno, lo que ocurrió allá el 70 con la destrucción de Jerusalén y el templo es parte del cumplimiento o total cumplimiento de Apocalipsis. Pero la evidencia externa y algunos escritos también tempranos nos muestran que eh, ocurrió o se escribió el Apocalipsis y también la epístola de Primera Juan allá por el año 90 al 95 después de Cristo. Ahora, ¿cuál es el destinatario de Apocalipsis, de esta carta, diríamos? Son las iglesias que estaban en ese momento en Asia Menor. ¿Y cuál es el tema de Apocalipsis? El tema habla sobre la segunda venida triunfal de Jesucristo. La segunda venida triunfal de Jesucristo. Recuerden que el Señor Jesús en Juan 14, Él ascendió al cielo y el ángel, mientras los discípulos miraban al cielo, les dice, varones galileos, ¿por qué miráis al cielo? Ese mismo Jesús que ven ascender va a volver a esta tierra. Así que está profetizado y está anunciado que el Señor Jesús va a volver, ¿no? Y de eso trata Apocalipsis. Y por eso cantamos esa canción que adoraba a Cristo. Entonces Apocalipsis trata también sobre los hechos y lo que sucederá cuando Cristo regrese. Habla de que el rey ya viene. ¿Y cuál es el propósito? ¿Por qué Juan escribe? Juan escribió el libro originalmente para motivar a los creyentes a perseverar en su fe,
aún en medio de la persecución que ellos tenían bajo Domiciano, el emperador, que persiguió, que inició una persecución a los cristianos allá en el año 90 después de Cristo. Y Juan escribió para motivarles a saber que nada destruiría los propósitos de Dios para su iglesia, que a pesar de todo el ataque externo e interno que había con las falsas enseñanzas, nada destruiría los propósitos de Dios para su iglesia y que Cristo triunfaría finalmente. Y precisamente vemos a Cristo a lo largo de todo Apocalipsis, como veremos en unos momentos. Jesús se revela a sí mismo triunfante como el Todopoderoso, ¿no? El Alfa y el Omega en el 1:8. Es también visto como el león de la tribu de Judá y el heredero del trono de David en el 5:5, ¿no? Lo cual nos habla de su divinidad y de su humanidad. En su divinidad vemos, Él es el Alfa y el Omega, el principio y el fin, es un título divino. Y en su humanidad vemos que es heredero del trono de David, la promesa que Dios le dio a David de que no faltaría descendiente en el trono para siempre. Él es del linaje de David, es hijo de David en la carne, humanamente. Y ahí vemos a Dios, a Cristo, como verdaderamente Dios, siendo el Alfa y el Omega, eterno, y al mismo tiempo siendo verdaderamente hombre al ser hijo de David en la carne. Él es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Él es la palabra de Dios en el 19:13 y Él es el Rey de Reyes y el Señor de Señores en el 19:16. Todo esto en Apocalipsis. Así que Cristo está a lo largo y ancho de Apocalipsis. De hecho, como veremos en unos momentos, Él es quien nos revela esta carta. Ahora, dentro de las interpretaciones de Apocalipsis, hay, diríamos, varios enfoques que algunos pretenden dar. Por ejemplo, hay el enfoque preterista, que significa del pasado, ¿no? Y hay quienes dicen que todos los eventos escatológicos, es decir, del fin de los tiempos, recuerden, escatología significa estudio del fin de los tiempos, de las últimas cosas, ya sea a nivel personal y a nivel cósmico, universal. Hay quienes dicen que los eventos escatológicos y el Apocalipsis ya se cumplieron hasta el 70 después de Cristo, ¿no? Por eso les decía que era importante la fecha. Ellos dicen que se cumplieron porque al destruirse Jerusalén y todo eso, ahí ya se cumplió toda las plagas, toda la destrucción que iba a haber y se cumplió ahí. Y hay una postura preterista que es total, es decir, que dice que ya todo Apocalipsis se cumplió y esa diríamos que es una postura herética. ¿Por qué herética? Porque todavía no se ha cumplido la segunda venida de Cristo. No lo vemos físicamente, no hay registro de que ocular de que haya vuelto en su segunda venida, como anuncia Apocalipsis 19 y 20, ¿no? Así que la postura total es herética. Hay unos que tienen una postura parcial, que dicen que parte sí se ha cumplido en la destrucción de Jerusalén y que faltan algunos eventos como la segunda venida, el juicio y el reino eterno. Y ese es el preterismo parcial, ¿no? El herético, el que no se puede aceptar de ninguna manera, es el total, porque Cristo no ha venido todavía. Después hay una postura historicista, que hay quienes dicen que Apocalipsis es un registro de la historia de la iglesia desde el tiempo de los apóstoles hasta el presente. Es como un resumen, ¿no?, de lo que va a ocurrir y que todo Apocalipsis lo que hace es alegóricamente hacer alusión a toda la historia de la iglesia, que no es una profecía como tal, es decir, algo que está por cumplirse, sino que es un resumen de la historia de la iglesia, en este caso los últimos 2000 años. Y esa es la postura historicista, ¿no? Hay una postura idealista, un enfoque idealista que dice que Apocalipsis es una batalla continua entre el bien y el mal en cada etapa, es decir, que todo lo que vemos ahí es como la batalla, la guerra entre el bien y el mal, no es ni histórico, no es una profecía, sino que son solo mitos o dramas con una aplicación espiritual, que lo que podemos aprender es que el bien va a triunfar finalmente sobre el mal y que Cristo va a ganar. Eso es la postura idealista, que a veces se mezcla con la historicista, ¿no? Y por último, hay la postura que vamos a tomar en esta noche, que es la postura futurista o literal, que nos indica que Apocalipsis es una profecía del capítulo 4 al 22 en adelante, del 4 en adelante hasta el 22 es una profecía de acontecimientos futuros todavía por cumplirse. Y bueno, lo que al exponer esta noche voy a tratar de hacer énfasis de por qué creeríamos que esto es así.
y se sigue una interpretación literal de la carta, como todas las cartas del Nuevo Testamento, y un enfoque, una hermenéutica, una interpretación histórico-gramatical, es decir, vamos a seguir lo que diga el texto, obviamente tomando en cuenta que hay simbología apocalíptica, ¿no? Hay bestias, hay un monstruo de 3 cabezas, cosas como esas que obviamente donde nos topamos con eso hay que tener cuidado y son símbolos, ¿no? Pero en lo demás, en los sucesos principales hay una secuencia. Y seguimos esta interpretación, esta escuela, este enfoque, porque creemos que evita la creatividad y la imaginación, sino que nos regimos en lo que dice el texto respecto a los últimos tiempos. Y aquí voy a citar a Arcis Sproul, precisamente un hermano que ya falleció, que está en la presencia del Señor, y que no necesariamente tenía en todo una postura futurista, pero lo cito porque más allá de que eh, tenga alguna otra postura, él dice algo cierto. Él dice, debemos ser humildes y reconocer que nuestra postura escatológica puede no ser exactamente correcta. Al mismo tiempo, buena parte de la enseñanza doctrinal del Nuevo Testamento tiene que ver con cosas futuras. Él reconoce que tiene que ver con cosas futuras que todavía no se han cumplido. Así que la forma en la que entendamos las promesas de Dios sobre el futuro tiene un impacto dramático sobre nuestra confianza personal y en nuestros compromisos con la misión que Cristo dio a la iglesia. Así que aquí rescata 2 cosas: humildad, ¿no? Porque se trata de eventos futuros, ¿no? Y la segunda es precisamente futuro. Pero tenemos confianza en que la palabra nos da luz suficiente para entender los principales eventos. Así que el libro de Apocalipsis mismo nos da una estructura del propio libro. Por ejemplo, en Apocalipsis 1:19 se nos dice que Juan se nos dice que escribe las cosas que has visto y las que son y las que han de ser después de estas. Fíjense, las cosas que has visto, las que son y las que han de ser. Y acá nos provee esta estructura, lo que has visto, que es la visión de Jesús, de Juan. Juan ve a Jesús, como vamos a ver en unos momentos, en el capítulo 1. Eh, eh, las cosas que son, había una realidad ahí. Juan estaba supervisando como apóstol 7 iglesias y él da unos mensajes a esas iglesias, y eso lo vemos en el capítulo 2 y 3 de Apocalipsis. Y dice, las que han de ser después de estas, es decir, en el futuro, lo que será. Y eso es lo que vamos a ver en el capítulo 4 al 22 de Apocalipsis, ¿no? Y aquí vemos que hay una tribulación, una segunda venida, y milenio y eternidad, ¿no? Así que lo que has visto, lo que es y lo que va a ser. Y comencemos por lo que has visto. ¿A qué se refiere? Escribe lo que has visto. Y está refiriéndose al capítulo 1, al versículo 1. Así comienza Apocalipsis. Dice, la revelación de Jesucristo. Tomen atención a eso, la revelación de Jesucristo. Este es algo que Jesucristo mismo lo da, que Dios le dio para manifestar a sus siervos las cosas que deben suceder pronto. Fíjense el futuro que deben suceder. Y la declaró enviándola por medio de su ángel a su siervo Juan. Ahí está claramente que se trata del apóstol Juan. Juan, versículo 2, ha dado testimonio de la palabra de Dios y del testimonio de Jesucristo y de todas las cosas que ha visto. Por eso sabemos que es el apóstol, porque uno de los requisitos para los apóstoles era que tenía que haber visto el ministerio de Cristo, su muerte y su resurrección. Por eso él ha dado testimonio. Lo mismo vamos a ver luego en otro momento en Primera de Juan, pero Juan ha dado testimonio, él era testigo ocular de todo el ministerio de Cristo. Por eso es que decimos que ya no hay apóstoles ni profetas en este tiempo, porque uno de los requisitos era haber sido testigo del ministerio de Cristo. Y Pablo fue el último de los apóstoles. Pasamos al 3. Dice, bienaventurado el que lee. Fíjese que es el único libro, si bien debemos leer toda la Biblia es inspirada por Dios, es infalible, es inerrante, pero es el único libro que incluye una bienaventuranza al que lee el libro. Dice, bienaventurado el que lee y los que oyen las palabras de esta profecía y guardan las cosas en ella escritas, porque el tiempo está cerca.
El tiempo está cerca, está hablando de los últimos tiempos. Entonces, somos felices y bienaventurados si lo leemos, somos felices y bienaventurados hoy al estudiarlo. Así que tenemos esa promesa, imagínense, al estudiar este libro. Seguimos en Apocalipsis 1. Ahora vamos al versículo 4. Dice, Juan, a las 7 iglesias que están en Asia, gracia y paz a vosotros, del que es y que era y que ha de venir. Y del el que es, el que era y que ha de venir en futuro. Está hablando de Jesucristo. Y de los 7 espíritus que están delante de su trono. Los 7 espíritus, acá es una clara alusión a Isaías 11:2. Ustedes luego pueden revisar donde se nos habla de los 7 ministerios del Espíritu Santo. Así que es una alusión al Espíritu Santo. En esta parte vamos a ver la Trinidad. El versículo 5 dice, y de Jesucristo el testigo fiel, el primogénito de los muertos. El primogénito de los muertos. No es que haya sido el primer muerto, pero acá está hablando de primogénito en el sentido de preeminencia, el principal. ¿Por qué es el principal? Porque es el único que ha resucitado con un cuerpo glorificado, que ha vencido la muerte definitivamente. No ha sido el primero que ha resucitado. Vemos en el Antiguo Testamento testimonios por ejemplo, de la hija, del hijo de la viuda, que resucita. Luego vemos a Lázaro, que el mismo Señor Jesús lo resucita, pero ellos volvieron a morir. Pero Cristo, cuando resucitó, no volvió a morir más, fue glorificado, ascendió al cielo, venció la muerte. Por eso es que decimos que es el primogénito de toda la creación y el primogénito de los muertos. No porque sea el primero, repito, sino porque es el principal. Así como decimos el primer mandatario de la nación, no porque sea el primero, sino porque es el principal. Y digo esto porque algunos, como los testigos de Jehová, se agarran de estas palabras para decir es el primero de la creación, es creado. No, es el primero, el principal de la creación y es el principal de los muertos. Porque Él ha muerto y ha resucitado, nosotros tenemos esperanza de resurrección. Así que Cristo es el soberano de los reyes de la tierra, al que nos amó y nos lavó de nuestros pecados con su sangre. Al que nos amó y nos lavó de nuestros pecados con su sangre. Cristo es el que nos salvó. Ese es el evangelio. Y acá Juan está escribiendo a las iglesias que tienen el evangelio. Dice, y nos hizo reyes y sacerdotes para Dios su Padre. A Él sea gloria e imperio por los siglos de los siglos. Amén. Fíjense cómo en estos 3 versículos está presente la triunidad. Hemos dicho que la Trinidad es un solo Dios, hay un solo Dios manifestado en 3 personas, una sola sustancia, un solo Dios manifestado en 3 personas. El Espíritu, fíjense, está en celeste, por eso lo resalté. Jesucristo y Dios Padre, ¿no? Que están presentes acá. Y una característica de la verdadera iglesia, porque Juan se dirige a las 7 iglesias, una característica de una verdadera iglesia es aquella que sostiene la triunidad, ¿no? Que sostiene al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo. Hay sectas, incluso dentro, que se consideran cristianas, que no sostienen esto. ¿Para qué hablar de los testigos de Jehová y otros que sabemos que lo rechazan? Pero hay corrientes últimas, como Raíces Hebreas y otros, que están negando la Trinidad definida bíblicamente. Eso ya no se considera una iglesia bíblica. Y dice, al que nos amó y nos lavó de nuestros pecados con su sangre. El evangelio de Jesucristo significa que somos salvos por la fe en Él. Cuando ponemos nuestra fe en Cristo solamente, nuestros pecados son limpiados, son lavados y por eso tenemos salvación. Quien niega eso, que la salvación es solamente por la fe en Cristo Jesús, no es una iglesia verdadera, no es cristiano. El que niega la Trinidad, el que niega la suficiencia de Cristo y la salvación por fe en Él, no puede considerarse una iglesia cristiana. Fíjense el 7, dice, y aquí que viene con las nubes y todo ojo le verá. Él viene y todo ojo le verá, y los que le traspasaron y todos los linajes de la tierra harán lamentación por él. Todo ojo le verá. Por eso sostenemos que Cristo todavía no ha vuelto, porque no lo ha visto todo ojo en su segunda venida. Y miren otra vez, aquí hay una alusión a la deidad de Jesucristo. 1:8. Yo soy el alfa y el omega, el principio y el fin, dice el Señor, el que es y el que era y el que ha de venir, el todopoderoso. Esa es una declaración explícita de su deidad,
Cristo es Dios. Alfa y Omega. Alfa es la primera letra del alfabeto griego y Omega es la última letra del alfabeto griego. Es como decir, yo soy la A y la Z, porque Apocalipsis, como todo el Nuevo Testamento, fue escrito en griego. Por eso pone Alfa y Omega. No pone las letras hebreas, Aleph, por ejemplo, ¿no? Por eso también en estos nuevos movimientos hay como judaizantes y raíces hebreas quieren negar la inspiración del Nuevo Testamento en griego. Pero acá está claramente diciendo alfa y omega en griego, principio y fin. Es decir, no tiene principio, no tiene fin, es eterno. Cristo es eterno juntamente con el Padre y juntamente con el Espíritu, son coeternos. Ahora, en su encarnación, obviamente tuvo un inicio con la Virgen María, pero eso es en su parte, en su naturaleza humana, pero en su naturaleza divina es eterno, porque dice el que es por siempre, el que era y el que ha de venir, el Todopoderoso. Son títulos que le corresponden a la deidad. Entonces, eso es lo que ha visto Juan. Ha visto una visión. Y fíjense, dice, yo Juan, vuestro hermano y copartícipe, estamos en el 1.9, copartícipe vuestro en la tribulación. Había una tribulación, fíjese, está pasando una persecución acá. En el reino y en la paciencia de Jesucristo, estaba en la isla llamada Patmos por causa de la palabra de Dios y el testimonio de Jesucristo. Juan es el único de los apóstoles que no murió martirizado, pero en este caso estaba como exiliado en la isla de Patmos, ahí cerca de Grecia, por causa, dice, de la palabra de Dios y el testimonio de Jesucristo. Por ser cristiano, por defender la Biblia, por defender el Antiguo y el Nuevo Testamento y por dar testimonio de Jesucristo. Estaba ahí exiliado, perseguido. Y fíjese lo que dice, yo estaba en el Espíritu con mayúscula, es decir, estaba en el Espíritu en el día del Señor. Y oí detrás de mí una gran voz como de trompeta. Yo resalté esto porque uno por resaltar la deidad del Espíritu y otro porque quiero resaltar en el día del Señor. Hay unos quien sostienen que en el día del Señor es como decir, estaba como en una situación especial, mística, pero lo que dice el contexto del Nuevo Testamento y evidencia temprana de los primeros creyentes es que el día del Señor se empezó a llamar al día domingo, ¿no? En honor a la resurrección de Cristo. Fíjense que acá no dice ya el día de reposo o el sábado, sino el día del Señor. ¿Por qué el día del Señor? Los primeros registros de los primeros cristianos, luego de Juan, como por ejemplo discípulos de Juan, Ignacio, Policarpo y otros, indican que se empezó a llamar el día domingo, el primer día de la semana, el día del Señor en honor a la resurrección de Cristo. Y acá Juan está observando ese día y mientras está en ese día, dice, oí detrás de mí una gran voz como de trompeta. Oí una gran voz como de trompeta que decía otra vez, yo soy el alfa y el omega, el primero y el último. Escribe en un libro lo que ves y envíalo a las 7 iglesias que están en Asia, a Éfeso, Esmirna, Pérgamo, Tiatira, Sardis, Filadelfia y la Odisea. Y acaba, nos damos un salto acá al 1.19, dice, escribe las cosas que has visto y las que son y las que han de ser después de esta. Estas son las que has visto, esta visión. Las que son, ¿cuáles son las que son? Vamos al punto 2 de esta estructura. Lo que es. Y este es el mensaje a las 7 iglesias del Apocalipsis. Vemos la iglesia de Éfeso, como ya leímos, Esmirna, Pérgamo, Tiatira, 4, Sardis, Filadelfia y la Odisea. Este es el Mediterráneo. Esta es la parte que une en el mapa África, Asia y Europa. Y estas 7 iglesias eran iglesias reales. Lo primero que debemos saber es que son iglesias reales, no es alegoría, son reales. Y aquí fíjense, Patmos, acá estaba Juan encarcelado, exiliado, y desde acá escribe. Y el orden de las iglesias corresponde, porque él envía cartas, corresponde al orden secuencial como iban a llevar esta correspondencia. Iban a empezar en Éfeso, luego Esmirna, Pérgamo, Tiatira, Sardis, fíjense, todo eso. Entonces, esta es Asia Menor, cerca de donde actualmente es Turquía. Ahí estaban estas 7 iglesias. Así que era un mensaje real a esas 7 iglesias. ¿Y cuál es ese mensaje? Vamos a ver un breve resumen. No podemos, esto es un panorama del Apocalipsis, no es un estudio detallado.
Éfeso, y ustedes luego pueden ver a partir de capítulo 2 lo que es Éfeso, representa a la iglesia con buena doctrina, pero que es fría. Tiene buena doctrina, pero es fría. Y por eso que el Señor le dice, yo conozco tus buenas obras. Todas las cartas tienen un elogio de parte del Señor, a excepción de la última iglesia, pero todas las iglesias tienen un elogio y le sigue luego una reprimenda, ¿no? Una observación, dice, pero tengo contra ti en el caso de Éfeso que has dejado tu primer amor. Es decir, tenían buena doctrina, pero no tenían amor. No tenía amor para Cristo, no había la pasión hacia Cristo, hacia Dios, ni tampoco seguramente hacia los hermanos, pero había buena doctrina. Así que eso es lo que representa Éfeso. Era una iglesia real que tenía esa característica real en ese tiempo. Pero al mismo tiempo, como esto es un mensaje a las iglesias y para los creyentes, podemos decir que va a representar algunas iglesias a lo largo de la historia de la iglesia cristiana. Es decir, es real, pero al mismo tiempo proyecta a las iglesias a lo largo de la historia. Entonces, y a las personas también, hay hermanos que forman iglesia que pueden tener esta situación. La segunda carta fue a Esmirna, y esta es la iglesia que sufre persecución. Esta es una iglesia fiel. Fíjense lo que le dice en el 2:10 de Apocalipsis. Dice, no temas en nada lo que vas a padecer. Y aquí el diablo echará a algunos de vosotros en la cárcel para que seáis probados y tendréis tribulación por 10 días. Sé fiel hasta la muerte y yo te daré la corona de la vida. Sé fiel hasta la muerte y te daré la corona de la vida. Esa es la evidencia, ¿no? De un verdadero creyente que persevera hasta el final, no para ser salvo, sino porque es la evidencia de que es salvo. Y esta es una iglesia que sufre persecución, era fiel, porque cuando hay persecución, créanme que quedan los creyentes verdaderos, los creyentes nominales o falsos. Son como las ratas, cuando ven que el barco se hunde son los primeros en saltar, ¿no? Pero, disculpen por el lenguaje fuerte, pero es así. Y esta iglesia era, esta junto con Filadelfia es a las cuales le da el Señor puro, digamos, aplausos y no tiene nada contra ellos porque es una iglesia perseguida, sufrida y fiel. Luego tenemos la iglesia de Pérgamo, que estaba situada en una ciudad donde parecida, por decirles, en nuestro contexto, una ciudad cosmopolita, con mucho comercio, con mucho como Santa Cruz, digamos, ¿no? Y por eso, no, por toda esa influencia externa, representa la iglesia mundana. Y por eso el Espíritu dice, pero tengo unas pocas cosas contra ti, que tienes ahí a los que retienen la doctrina de Balaam, que eran los que lucraban con el Evangelio, ¿no? Característico como, por ejemplo, llamamos ahora la doctrina de la prosperidad, y también los nicolaitas, que era como una enseñanza inmoral, que llevaba la inmoralidad. Entonces, eso representaba Pérgamo. Luego la cuarta iglesia es Tiatira, es la iglesia que tolera el pecado. Fíjense lo que le dice el Espíritu, dice que toleras a esa mujer Jezabel, que se dice profetiza, que enseña y seduzca a mis siervos a fornicar y a comer cosas sacrificadas a los ídolos. Había una corriente falsa profética, tal vez era una mujer real o era el espíritu de Jezabel que también vemos en el Antiguo Testamento con la esposa de Acab, que se entronan en las iglesias, que profetizan y en este caso enseñaban a fornicar y a practicar el pecado. Y esas iglesias ha habido en Tiatira y hay también al día de hoy, iglesias que permiten toda clase de pecado, que no disciplinan a sus miembros, que se agarran de la gracia, de la supergracia y dicen, bueno, todo es gracia y perdón y no, nunca se confronta el pecado, ¿no? Luego tenemos la quinta iglesia que es Sardis, que representa a la iglesia muerta. Lamentablemente, dice, fíjense, el 3:1, yo conozco tus obras, que tienes nombre de que vives y estás muerto. Y así hay muchas iglesias hoy en día que dicen ser iglesias, pero lamentablemente están muertas, es decir, ya no está ahí el espíritu, ¿no? Puede que haya creyentes ahí, pero en general son iglesias muertas. Luego tenemos la sexta iglesia, que es Filadelfia, que representa a la iglesia fiel. Fíjense lo que dice el 3:10, por cuanto has guardado la palabra de mi paciencia y mi testimonio, dice antes también, yo también te guardaré de la hora de la prueba que ha de venir sobre el mundo entero para probar a los que moran sobre la tierra. Filadelfia es la iglesia fiel,
había guardado la palabra de Dios, había dado testimonio de Cristo en medio de la persecución. Y Dios le dice, por eso yo te voy a guardar de la hora de la prueba, ¿no? Esto va a ser clave para lo que vamos a ver próximamente. Él promete guardarnos de la hora de la prueba. Fíjense que Esmirna y Filadelfia son las únicas iglesias, digamos, puras y fieles. Y la última iglesia que de este mensaje, de lo que es el mensaje a las iglesias, es la Odisea, que es la iglesia apóstata y liberal que ha dejado la buena doctrina y que es una iglesia falsa. Fíjense, esta no tiene ninguna afirmación positiva. Le dice acá el Espíritu, yo conozco tus obras, que ni eres frío ni caliente. Ojalá fueses frío o caliente, pero por cuanto eres tibio y no frío ni caliente, te vomitaré de mi boca. Son una iglesia falsa. Si vemos desde el 3:10 en adelante, es una iglesia que es rica, que se cree rica, que tiene todas las comodidades, todos los medios disponibles. Eh, Podemos ver, como vemos ahora, iglesias, mega iglesias que tienen canales, tienen un montón de cosas que hacen, hasta regalan cosas, vemos un montón de cosas que aparentemente buenas que hacen, pero en el fondo son apóstatas, son liberales, son falsas, porque no enseñan buena doctrina, porque son tibios, porque están bien con el mundo y quieren estar bien con el Dios, con Dios, con Cristo, ¿no? No están tan bien como con Cristo para odiar al mundo, ni están tan con el mundo como para rechazar a Cristo, pero Dios promete vomitarlos. Entonces, estas eran iglesias reales nuevamente, pero al mismo tiempo vemos esta descripción aún en las iglesias actuales, aún en pleno siglo XXI. Tenemos iglesias que son como las de Éfeso, que tienen buena doctrina, pero que son frías. Tenemos iglesias fieles, tenemos iglesias mundanas, tenemos iglesias de todo, ¿no? Y por último, lo que predomina en este tiempo es la Odisea, esa característica. ¿Qué aprendemos de este mensaje a las 7 iglesias? Aprendemos eh, que estas iglesias reales, aprendemos que Dios siempre observa a su iglesia, porque dice, yo conozco, yo conozco. Él está observando a su iglesia a nivel grupal, corporativo, como a nivel individual. Él valora las cualidades y virtudes de las iglesias, pero también denuncia el pecado y la desviación. Y aquí podemos aprender también nosotros algo. No solo veamos lo negativo, veamos lo positivo también, reconozcamos las virtudes, pero también, si es que hay, denunciemos el pecado y la desviación. Y aquí eso es lo que hizo el Señor. Ahora, cada uno de los mensajes a estas iglesias termina con la frase, el que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. Para cada iglesia acaba con esto. El que tiene oído, oiga. Es decir, Dios está interesado y quiere que nosotros reaccionemos, que su iglesia reaccione a su mensaje. Lo cual implica, por lo tanto, ¿Qué que es significa? aplicable a toda iglesia y creyente que tiene oído espiritual, es decir, que está vivo. Si tú dices, uy, mi vida está como la de Éfeso, tengo buena doctrina, pero estoy frío, pues escucha, vuélvete, arrepiéntete. Eso debe llevarnos a autoexaminarnos para buscar lo valorado por Dios, lo que Dios valora, y evitar o quitar lo reprendido por Él, lo que Él reprende, lo que Él no quiere. Entonces, examinemos nuestra vida también a la luz de este mensaje a las iglesias. Y eso es lo que le dijo a Juan. Escribe lo que has visto, la visión del capítulo 1, y donde ve Juan también a Cristo moviéndose en medio de una visión, moviéndose en medio de sus iglesias. Las iglesias son de Cristo, Él es el gran pastor, el buen pastor. Las ovejas son de Cristo, no son de personas, no son de denominaciones, son de Cristo. Así que ese es el mensaje que tenemos acá, ¿no? Escribe las cosas que has visto, las cosas que son lo que es las iglesias. Aquí está hablando a Juan en el capítulo 2 y 3. Juan estaba encargado de esas iglesias. Pero ahora, la tercera parte de Apocalipsis, vamos a ir a lo que será, lo que las cosas que van a suceder después de estas, después del año 90. Y acá lo que vemos rápidamente es una escena celestial en el capítulo 4 y 5. Dice Juan, después de esto miré y aquí una puerta abierta en el cielo. Fíjense, ahora ya está en el cielo. A partir de este capítulo 4 ya no se menciona la palabra iglesia hasta el final. Ahora es futuro, ahora es llevado al cielo. Y la primera voz que oí, como de trompeta, hablando conmigo,
dijo, sube acá y yo te mostraré las cosas que sucederán después de estas. ¿Ven? Fíjense, después de estas, después del mensaje a las iglesias. Yo al instante estaba en el espíritu y aquí un trono establecido en el cielo y en el trono uno sentado. Y alrededor del trono había 24 tronos, y vi sentados en los tronos a 24 ancianos, vestidos de ropas blancas, con coronas de oro en sus cabezas. Y delante del trono había como un mar de vidrio semejante al cristal, y junto al trono y alrededor del trono 4 seres vivientes llenos de ojos delante y detrás. Esta es una visión similar a la de Ezequiel. Y estos, todos los ancianos que representan a la iglesia, hay algunos que dicen son los 12 apóstoles, los 12 patriarcas, no nos dice aquí el texto quiénes son, pero representa a la iglesia, y estos seres vivientes representan a los ángeles. Dice, Señor, miren lo que decían, digno eres de recibir la gloria, la honra y el poder, porque tú creaste todas las cosas y por tu voluntad existen y fueron creadas. Él es el creador de todo. Hasta en la eternidad se va a alabar a ese creador. Por eso rechazamos toda postura como el evolucionismo y otras teorías de la creación. Dios creó todas las cosas y se lo va a adorar por eso. Y por eso cantamos esa canción que decía nombre sobre todo nombre, porque el tema central en el cielo va a ser la adoración, permanente adoración a ese Cordero. Y fíjense, si seguimos en el cielo, Apocalipsis 5, dice Juan, y vi en la mano derecha del que estaba sentado en el trono un libro escrito por dentro y por fuera, es decir, como decimos aquí, anverso y reverso, y estaba sellado con 7 sellos. Los sellos, como ven esta imagen aquí arriba, era la característica de un documento romano, es decir, quien escribía sellaba para que solo pueda abrir el destinatario. El destinatario reconocía el sello, lo cual autentificaba al autor y al mismo tiempo mostraba que no se había abierto todavía, era el sello de seguridad. Y este libro escrito, que es puede que sea la historia humana, la propiedad humana, estaba con 7 sellos. Y vi un ángel fuerte que pregonaba a gran voz, ¿quién es digno de abrir el libro y desatar sus sellos? Porque esto era un libro de toda la humanidad. ¿Quién es digno de toda la historia? ¿Quién es digno? Y dice, y ninguno, ni en el cielo, ni en la tierra, ni debajo de la tierra, podía abrir el libro, ni aún mirarlo. ¡Wow! Nadie era digno. Imagínense. Yo recuerdo que usaba este versículo cuando predicaban en la universidad, mis compañeros, compañeras, había unas bien devotas a la Virgen María y no tenemos nada contra ella, está en el cielo, pero no es divina, ni es salvadora, ni corredentora. Yo les decía, fíjense, aquí dice que no había ni uno digno. Si María hubiera sido sin pecado y digna, hubiera dicho, aquí está María, o aquí está el santo tal, o aquí está Elías, o aquí está Moisés. Ni siquiera Moisés, que escribió la Torá, el Pentateuco, que observó la ley, ni siquiera él era digno, porque nadie puede observar la ley. Esto es lo que dice Romanos 3:10, no hay justo, 3:9-10, no hay justo ni aún uno, no hay quien haga lo bueno, no hay quien busque a Dios. Nadie, ni el propio Moisés, nadie, ni la propia María, nadie era digno. Y veamos el versículo 4, dice, y lloraba yo mucho, porque no se había hallado a ninguno digno de abrir el libro, ni de leerlo, ni de mirarlo, ni de mirarlo. Y uno de los ancianos me dijo, no llores, Juan. He aquí que el león de la tribu de Judá, la raíz de David, ha vencido para abrir el libro y desatar sus 7 sellos. Él es el único digno. Cristo ha vencido. Él es de la raíz de David, de la tribu de Judá. Él era el único digno y es el único digno porque él ha vencido la muerte. Él ha sido santo. Él es Dios. Ha muerto y ha resucitado. Y en el 12 saltamos al 12 y estos ancianos y estos seres vivientes decían a gran voz, el cordero que fue inmolado es digno de tomar el poder, las riquezas, la sabiduría, la fortaleza, la honra, la gloria y la alabanza. Solo Él es digno. Solo Él es digno y se le da este libro a Él y Él abre. Cristo abre. La propiedad del mundo es de Él. Él es el Rey de Reyes y Señor de Señores. Así que esta es la escena celestial.
ya de Juan. Esto es lo que todavía no ha ocurrido y va a ocurrir. Es lo que único que falta por cumplirse. ¿Y qué pasa? ¿Qué ve Juan? Ve la tribulación en la tierra. Ve un tiempo eh, de gran aflicción en la tierra, el día de la ira, ¿no? Muchos nos alarmamos y con justa razón de lo que está pasando el día en este tiempo, ¿no? Hemos visto la Primera y Segunda Guerra Mundial en el siglo XX, hemos visto más de 180 millones de muertos en el comunismo y en las guerras, y ahora con lo que está pasando con la pandemia, aunque esto fue recurrente a lo largo de la historia, pero lo que nos toca vivir, vemos mucha muerte, pero lo que vamos a ver a continuación es mucho más grave que eso. ¿Y qué es lo que ve Juan? Aquí es un resumen porque no nos da el tiempo para verlo todo. Esta es una introducción, un panorama. Vemos que del capítulo 6 al 18, Juan desata, Cristo desata los 7 sellos y vamos a ver 7 sellos desde Apocalipsis 6 al 8:1, 7 sellos, el séptimo sello resume los anteriores y desata el siguiente. Vemos 7 trompetas y 7 copas de ira. Esto abarca hasta Apocalipsis 16:21. Es decir, que en este periodo de tribulación, donde ya no se menciona, la iglesia va a haber 3 ciclos de 7, ¿no? 3 ciclos de 7, de los que son los juicios, sellos, trompetas y copas. Y luego, después de eso, recién regresa Cristo en Apocalipsis 19:11, que vamos a ver en unos momentos. Entonces, ¿cuál es el propósito de la tribulación de este periodo? Es traer juicio a la tierra y a sus moradores. Ese es el día de la ira de Jehová, el día profetizado en el Antiguo Testamento y en parte del Nuevo Testamento. Primera Tesalonicenses 1:10 dice, hablando de Cristo, dice, el cual nos libra de la ira venidera. Hay un día de ira, hermanos. Ahorita vivimos en el tiempo de la gracia, donde podemos todavía correr a Cristo, arrepentirnos de nuestros pecados, clamar por misericordia y ser salvos en Cristo Jesús. Pero va a llegar un día, el día de la ira, donde no va a haber lugar ya para eso, ¿no? Y se va a desatar el juicio de Dios sobre la tierra. Así como en los días de Noé se desató el diluvio como juicio de Dios por la maldad que había en la tierra, así va a ser este periodo. En este periodo también vamos a ver salvar a muchos judíos usando a 144,000 sellados de las 12 tribus. Estos israelitas que van a evangelizar a israelitas. Y aquí vemos la soberanía de Dios en la salvación, ¿no? Exactamente 144,000. Entonces mirarán al que traspasaron y se lamentarán, dice la Biblia. Estos van a hacer notar a Israel de que el Mesías que ellos crucificaron, que sus antepasados crucificaron, es Dios, es el Mesías tan largamente esperado. Y todo Israel será salvo, dice Pablo en Romanos. Y el personaje central que asciende en este periodo aquí en la tierra es el anticristo con mayúscula. Hay muchos anticristos ahora, dice Primera de Juan. Todo el que niega a Cristo, el que niega la obra de Cristo en la cruz, la suficiencia, es un anticristo. Si tú niegas la salvación por fe y le añades obras, le añades la ley, te conviertes en anticristo con minúsculas, es decir, que estás yendo en contra de Cristo. Pero acá estamos hablando de el anticristo, es un personaje real que va a haber, que va a ser poseído, ¿no? En este periodo también vemos el otro personaje que es el falso profeta, que es así como Janes y Jambres resistieron a Moisés, que eran los profetas de Faraón. Así es, el falso profeta va a ser alguien que va a anunciar al anticristo, que emerge en el capítulo 12 de Apocalipsis. También vemos acá 2 testigos que se levantan, que no sabemos quiénes son, que también evangelizan, aparte de los 144,000 que hacen señales. Estos 2 testigos hacen señales, son muertos y luego resucitan al tercer día. Bueno, todo esto vemos en esta fase. Y aquí un breve resumen, fíjense, de los 7 sellos, trompetas y copas. El sello 1, vemos el jinete. Los primeros 4 sellos son lo que se llama los 4 caballos del Apocalipsis, ¿no? Los 4 jinetes del Apocalipsis. El caballo blanco que tiene un arco pero no tiene flechas es el caballo de la paz. Va a prometer paz, va a haber una falsa paz.
luego un caballo bermejo que quita la paz de la tierra, trae guerra, luego cuando hay guerra, luego hay un caballo negro que trae hambre en el 6:5, y luego tenemos un caballo amarillo que trae muerte y Hades, ¿no? Luego vemos persecución, los mártires piadosos son vistos bajo el altar, y luego vemos una señal en los cielos, ¿no? La luna se vuelve roja, el sol se oscurece, el cielo se desvanece y caen algunas islas y montañas al mar. Y el séptimo sello es el fuego del cielo, es arrojado sobre la tierra y hace un gran terremoto. Eso es el desencadenamiento de los juicios de Dios. Luego vemos las trompetas. Fíjense, la primera trompeta de juicio, el 8:7, granizo y fuego son arrojados sobre la tierra, y hay muerte, no son granizos gigantes, fuego. También algo parecido a un monte es arrojado al mar. Luego cae el ajenjo, que es como una estrella, muerte de muchas personas debido a las aguas amargas. Las aguas se vuelven amargas y mueren. Se oscurece una tercera parte del sol, la luna y las estrellas. Luego los demonios son soltados del abismo. Hay unos demonios que están ahí en una parte más profunda del infierno y que son los más terribles. Y ellos son soltados y salen como langostas y persiguen y torturan a los impíos en ese tiempo, que claman por la muerte, pero no pueden ni siquiera encontrarla. Y luego la séptima trompeta, se decreta la destrucción de los destructores de la tierra por medio del terremoto y el granizo. Hay un juicio sobre la creación, es decir, los hombres eh, no valoran la creación. Fíjense, la primera trompeta se quema una tercera parte de los bosques de la tierra, porque el ser humano en su ambición, en su codicia, destruye la creación, no ha administrado correctamente la creación. Y va a haber un juicio también para que ellos puedan valorar lo que tenían. Y por último se desata las 7 copas de ira. Ya, miren, fíjense esto, son úlceras dolorosas sobre los hombres que tienen la marca de la bestia. No vamos a especular acá, habla de un 666, no vamos a especular qué es, pero el 6 es el número del hombre, así como el 7 es la perfección, es la plenitud. eh, el 6 es el número del hombre y 666 es la plenitud del hombre, tanto de su inteligencia como de su depravación. Y eso es lo que representa el anticristo. Y en ese momento va a haber gente que por escapar de esto y siendo engañada por Satanás y por estos demonios que se desatan en las trompetas, van a adorar al anticristo, van a rechazar obviamente definitivamente a Dios y van a adorar. No podemos decir esto que qué es, como muchos han salido a decir y a especular que es un chip, que ahora que no te pongas la vacuna porque esta es la marca, son tonteras eso, ¿no? Esto va a ser algo, esta marca, este es un símbolo de una renuncia total a Cristo, ¿no? Es identificarte plenamente con el anticristo, pero eso va a ser algo consciente, voluntario, que van a hacer los que no tengan el Espíritu, los que no sean de Cristo. No es que porque, me he puesto la vacuna, como hay muchos que no quieren ponerse por eso o cualquier otra cosa. No, si tú no estás rechazando a Cristo, eso no es ninguna marca. Ahora, muchas de estas cosas, precisamente lo que vimos al comienzo, las sectas y los seductores usan esto para crear una ficción tremenda. Dice, estas langostas van a ser los helicópteros y los cabellos van a ser no sé qué, y tratan de encontrarle un significado a cada uno. No, acá entendamos lo que dice y sin ir más allá del texto. Pero esta marca va a ser nuevamente voluntaria, ¿no? Así que no te preocupes, no hay ahora eso todavía. Hay muerte de todo ser viviente en el mar. Luego la tercera copa de ir a los ríos y las fuentes de agua se convierten en sangre, ¿no? Los hombres sufren quemaduras por causas del fuego del sol. Va a haber una intensificación del sol, ¿no? El reino de la bestia se cubre de tinieblas, caen tinieblas sobre la tierra, el río Éufrates se seca preparando el camino para los reyes de Oriente, es decir, para que pasen a hacer guerra, y la gran voz del cielo que exclama, hecho está, es seguida por el más grande de todos los terremotos. Y con eso acaba una conmoción total en la tierra,
Por eso yo decía que lo que estamos viviendo con el coronavirus y la pandemia y todo el sufrimiento que es legítimo y nos duele, eso es un parque de diversiones al lado de lo que va a venir, la ira de Dios sobre la tierra para los que rechacen a Cristo. Y eso es lo que vemos en Apocalipsis. En el capítulo 17 vemos que se habla de una falsa religión simbolizada por una prostituta. Así como la iglesia es la novia del Cordero, la falsa religión es una prostituta que se prostituye con todas las religiones de la tierra, ¿no? Eso vemos en el capítulo 17. Aún se junta con el anticristo, luego el anticristo la rechaza, ¿no? Como a toda prostituta, ¿no? Una vez que el anticristo la usa, se satisface, luego la rechaza. Ese es el juicio sobre la gran eh, Babilonia religiosa. Y en el capítulo 18 también se habla del estado de la economía mundial está devastada. Obviamente, imagínense, después de todos estos juicios, la economía está devastada y hay llanto y dolor y ha muerto 2/3 del mundo, ¿no? Así que en eso ya vamos, saltamos al capítulo 19, Apocalipsis tiene 22 capítulos, ya en el capítulo 19 hay regocijo en el cielo. ¿Por qué? Porque, fíjense, dice, después de esto hay una gran voz de gran multitud en el cielo que decía, aleluya, salvación y honra y gloria y poder son del Señor Dios nuestro, porque sus juicios son verdaderos y justos, pues ha juzgado la gran ramera que ha corrompido la tierra con su fornicación. Está hablando del sistema religioso. Y ha vengado la sangre de sus siervos de la mano de ella. Otra vez dijeron, aleluya, y el humo de ella sube por los siglos de los siglos, porque se ha quemado. Y los 24 ancianos y los 4 seres vivientes se postraron en tierra y adoraron a Dios que estaba sentado en el trono y decían amén, aleluya. Y salió del trono una voz que decía, alabad a nuestro Dios todos sus siervos y los que le teméis, así pequeños como grandes. Y oí como la voz de una gran multitud, como el estruendo de muchas aguas y como la voz de grandes truenos que decía aleluya, porque el Señor nuestro Dios todopoderoso reina. Ese es el mensaje de Apocalipsis. Dios reina, Él es el Rey soberano. Gocémonos y alegrémonos y démosle gloria porque han llegado las bodas del Cordero y su esposa se ha preparado. ¿Quién es la esposa? Es la iglesia. Es la iglesia compuesta por todos aquellos creyentes que han puesto su fe en Cristo Jesús, que se han arrepentido de sus pecados, que han confesado sus pecados y que han dicho, yo necesito a Cristo, yo soy pecador, yo soy pecadora y necesito de Cristo. Y han puesto su fe y han clamado por salvación en Cristo Jesús. Todos esos son la iglesia, ¿no? Y a ella, a esa iglesia, se le ha concedido esa novia que se vista de lino fino, limpio y resplandeciente, porque el lino fino es las acciones justas de los santos. Fíjense, las obras que Dios ha preparado de antemano, según Efesios 2:10. Esta es la novia pura, no es la prostituta del capítulo 17. Esta es una novia pura, purificada por la sangre de Cristo. Y ahí tenemos en el cielo las bodas del Cordero. Y el ángel me dijo, escribe Juan, bienaventurados los que son llamados a la cena de las bodas del Cordero. Y me dijo, estas son palabras verdaderas de Dios. Y yo me postré a sus pies para adorarle. Y él me dijo, mira, no lo hagas. Yo soy consiervo tuyo, era un ángel. Esto es similar a Pablo cuando se arrodillan a adorarlo. No debemos adorar ni a humanos ni a ángeles, solo al único Dios verdadero. Dice, yo soy consiervo tuyo y de tus hermanos que retienen el testimonio de Jesús. Adora a Dios, solo debemos adorar a Dios, porque el testimonio de Jesús es el espíritu de la profecía. Amén. Estas son las bodas del Cordero. Aquí la iglesia, finalmente, que es la esposa de Cristo, se casa con su esposo y festejan, ¿no? En la tierra ha habido juicio. Y fíjense que luego, me olvidé citarles que luego de estos juicios, en pleno juicio, dice la palabra de Dios, lamentablemente, por ejemplo, en Apocalipsis 13:10, Apocalipsis 13:10, si tienen ahí sus Biblias, dice, esta gente, luego de ver estos juicios, en vez de arrepentirse, como pasa ahora, ¿no? En vez de arrepentirse, ven la muerte, ven el coronavirus y las muertes, pero en vez de eso, estas personas dice que se rebelan contra Dios, ¿no? Se rebelan contra Dios. Eh, Porque esta bestia, este anticristo habla blasfemias contra Dios
y estoy buscando un versículo que dice que estas personas que en vez de arrepentirse, dice que más bien profieren maldiciones y blasfemias en contra de Dios, en contra de Cristo. En vez de arrepentirse, siguen rebelándose a Dios. Se me ha ido el versículo, pero en vez de arrepentirse, blasfeman contra Dios. En vez de clamar a Dios, blasfeman. Y eso es lo que pasa el día de hoy. A pesar del sufrimiento, mucha gente sigue alejada de Dios. Ahora llegamos al capítulo final de 19. Vemos ya Armagedón y la segunda venida de Cristo. Entonces vi el cielo abierto y aquí un caballo blanco, y el que lo montaba se llamaba Fiel y Verdadero, y con justicia juzga y pelea. Wow, esta ya es la visión de la segunda venida de Cristo. La primera venida vino como un corderito que fue llevado al matadero por amor a nosotros. Pero ahora viene en un caballo blanco, que se llamaba Fiel y Verdadero, que juzga y pelea, sus ojos como llama de fuego, y había en su cabeza muchas diademas, y tenía un nombre escrito que ninguno conocía sino él mismo. Estaba vestido en una ropa teñida en sangre, y su nombre es el Verbo de Dios. Juan 1:1, Cristo, ¿no? Aquí habían muerto. Y los ejércitos celestiales, vestidos de lino finísimo, blanco y limpio, le seguían en caballos blancos. De su boca sale una espada aguda para herir con ella a las naciones. Y él las regirá con vara de hierro, y él pisa el lagar del vino del furor y de la ira de Dios Todopoderoso. Y en su vestidura y en su muslo tiene escrito este nombre: Rey de Reyes y Señor de Señores. Esta es ya la segunda venida de Cristo. Aquí ya Cristo baja con sus santos, Cristo baja con todos los ejércitos celestiales a reinar, a juzgar. Esto es Armagedón, donde destruye a todas las naciones, porque las naciones al final de la tribulación se rebelan y quieren ir a destruir Jerusalén, y él los vence. Y fíjense, y vi a un ángel que estaba en el pie, 19:17, en el sol, y clamó a gran voz diciendo a todas las aves que vuelven en medio del cielo: venid y congregaos a la gran cena de Dios, para que comáis carnes de reyes y de capitanes, y carnes de fuertes, carnes de caballos y de sus jinetes, y carnes de todos, libres y esclavos, pequeños y grandes. Aquí hay muerte. Esta es la carroña. Vengan aves, van a comer, porque Cristo va a bajar a juzgarlos, a matarlos definitivamente. Y vi a la bestia, a los reyes de la tierra y a sus ejércitos. Este es el anticristo, reunidos para guerrear contra el que montaba el caballo y contra su ejército. Fíjense, siguen rebelándose contra Dios, contra Cristo. Y la bestia fue apresada, y con ella el falso profeta que había hecho delante de ella las señales con las cuales había engañado a los que recibieron la marca de la bestia y habían adorado su imagen. Estos dos fueron lanzados vivos dentro de un lago de fuego que arde con azufre, y los demás fueron muertos con espada que salía de la boca del que montaba el caballo, y todas las aves se saciaron de las carnes de ellos. Va a haber una gran mortandad. Y luego ya del capítulo 19, una vez que él baja, juzga, el Señor instaura un reino terrenal de 1000 años, ¿no? Aquí hay como les decía al inicio, no voy a profundizar ahora en esto, tal vez el próximo domingo, Dios mediante. Hay algunos que toman esto de manera más alegórica, pero acá dice: vi un ángel que desciende del cielo con la llave del abismo y una gran cadena en la mano, y prendía al dragón, la serpiente antigua, que es el diablo y Satanás, el que engañó a Eva, y lo ató por 1000 años, y lo arrojó al abismo y lo encerró, y puso sus sellos sobre él para que no engañase más a las naciones hasta que fuesen cumplidos 1000 años, y después de esto debe ser desatado por un poco de tiempo. Y vi tronos y se sentaron sobre ellos los que recibieron facultad de juzgar, y vi las almas de los decapitados por causa del testimonio de Jesús y por la palabra de Dios, los que no habían adorado a la bestia ni a su imagen, y que no recibieron la marca en sus frentes ni en sus manos, y vivieron y reinaron con Cristo 1000 años, y vivieron y reinaron con Cristo 1000 años. Va a haber una oportunidad de salvación a los que no se dobleguen a la bestia, pero eso va a ser a costo de su propia vida. Y aquí hay un reino de Cristo donde va a gobernar desde Jerusalén y va a mostrar al mundo lo que es reinar con justicia, con equidad verdaderamente. Y después de eso, en el capítulo 20, vemos el juicio del gran trono blanco, y vi un gran trono blanco y al que estaba sentado en él. Después de los 1000 años, fíjense, este es el juicio final para los incrédulos, ya no para los creyentes. Estaba en él, delante del cual huyeron la tierra y el cielo, y ningún lugar se encontró para ellos. Y vi a los muertos, grandes y pequeños, de pie ante Dios, y los libros fueron abiertos. Y otro libro fue abierto, el cual es el libro de la vida, y fueron juzgados los muertos por las cosas que estaban escritas en los libros, según sus obras.
Saben que al final de todo esto, los seres humanos van a ser juzgados por sus malas obras y se va a justificar por qué están ya en el infierno. Ahorita están como los que ya han muerto sin Cristo están en el infierno como en una detención preventiva, pero acá en el juicio final se va a justificar por qué están ahí y por qué les espera una condenación eterna. Vas a ser juzgado por tus obras. ¿Quieres no ser juzgado por tus obras malas? Cree en Jesús y las obras de Jesús se van a transferir a tu cuenta y vas a ser limpio, salvo. Va a contar solo las buenas obras de Cristo. Y el mar entregó los muertos que había en él, y la muerte y el Hades entregaron los muertos que había en ellos, y fueron juzgados cada uno según sus obras. Toda maldad, toda mala obra de los hombres va a ser juzgada. Y la muerte y el Hades fueron lanzados al lago de fuego. Esta es la muerte segunda. Esto ya, los que, los que resucitan a este juicio, todos vamos a resucitar. Los creyentes vamos a resucitar, los que hayan muerto en Cristo, resucitan en la venida de Cristo, en el arrebatamiento, ¿no? Recuperan sus cuerpos, pero esos ya no pasan por este juicio, esos ya son salvos y son premiados en el tribunal de Cristo, ¿no? Pero esta muerte segunda, todos los que hayan muerto sin Cristo van a resucitar, pero van a resucitar para volver a morir eternamente. Es la muerte segunda, van a ser lanzados al lago de fuego, y el que no salió inscrito en el libro de la vida fue lanzado al lago de fuego. Ese es el juicio final. Y ya acabamos con el reino eterno. Y entonces, recién, fíjense, después de esto, vi un cielo nuevo y una tierra nueva, porque el primer cielo y la primera tierra pasaron y el mar. Y esta es la nueva Jerusalén. Este es el reino eterno del Cordero. Fíjense el 4. El 3, y oí una gran voz del cielo que decía: aquí el tabernáculo de Dios con los hombres, y él morará con ellos, y ellos serán su pueblo, y Dios mismo estará con ellos como su Dios. Enjugará Dios toda lágrima de los ojos de ellos, y ya no habrá muerte, ni habrá más llanto, ni clamor, ni dolor, porque las primeras cosas ya pasaron. Gloria a Dios, ahí ya no va a haber muerte, vamos a gozar con el alfa y la omega para siempre. Y así acaba Apocalipsis. Yo, Jesús, he enviado mi ángel para daros testimonio de estas cosas en las iglesias. Yo soy la raíz y el linaje de David, la estrella resplandeciente de la mañana. Y el espíritu y la esposa dicen: ven. Y el que oye diga: ven. Y el que tiene sed, venga. Y el que quiere, tome del agua de vida gratuitamente. Yo testifico a todo aquel que oye las palabras de la profecía de este libro. Si alguno añadiere estas cosas, Dios traerá sobre las plagas que están escritas en este libro. Y si alguno quitare las palabras de este libro de la profecía, Dios quitará su parte del libro de la vida y de la santa ciudad y de las cosas que están escritas en este libro. El que da testimonio de estas cosas dice: ciertamente vengo en breve. Amén. Sí, ven, Señor Jesucristo. La gracia de nuestro Señor Jesucristo sea con todos vosotros. Amén. Amén. El que quiera, venga. Él viene. Él te invita a venir. Entonces, para resumir Apocalipsis, vemos el rapto, vemos el tribunal de Cristo, vemos las bodas del Cordero, el rey se casa con su novia, vemos al anticristo, el rey resiste a un rival que es el anticristo. Hay juicio sobre la tierra entre el capítulo 6 al 18, el rey juzga a los que se quedaron. Hay Armagedón, el rey destruye las naciones al final. Tenemos su segunda venida, él regresa para juzgar y conquistar. Tenemos el milenio donde él gobierna, el juicio del gran trono blanco y el reino eterno en la nueva Jerusalén. Así que como conclusión, diremos que Cristo vuelve, hermanos. Cristo todavía no ha retornado. Él vuelve. En su primera venida vino como cordero, como les dije, a salvarnos. Pero ahora vuelve a juzgar con espada a los que se resisten a él. Cristo vence finalmente sobre sus enemigos, sobre Satanás, sobre los demonios y sobre nuestros enemigos. Él va a vencer al final. Ese es el mensaje del Apocalipsis. Él vence. Cristo instaura su reino eterno. Él va a reinar para siempre. Así que debemos estar preparados para su venida. ¿Cómo? ¿Cómo estar preparados? No en nuestras propias obras, ¿no? Algunos agarran esto y dicen: prepárate, es como decir, ahora gánate la salvación, observa la ley. No, no en ese sentido. Arrepiéntete de tus pecados y pon tu fe en Cristo Jesús solamente. Por gracia sois salvos por medio de la fe. Y esto no es don de vosotros, es don de Dios. Así que ahora estamos a tiempo de arrepentirnos y de clamar a Él en fe y por salvación. Y si ya eres, y si eso es, si no eres salvo, arrepiéntete, arrepiéntete que el fin está cerca. Y si ya eres salvo, si eres creyente, vive una vida de santidad en Él, más cuando vemos que aquel día se acerca.
en sus fuerzas, no en tus fuerzas, no es esto legalismo, sino en Cristo. El Rey ya viene, como dice Maranata, ven pronto, Señor Jesús, ven pronto, Señor Jesús. Amén. Así que con esto acaba esta parte del Apocalipsis, un breve resumen del Apocalipsis. Y bueno, que el Señor nos ayude a ser fieles. En esto vamos a orar brevemente. Gracias, Señor, por este día. Gracias, Señor, por tu palabra que es fiel y verdadera. Señor, si hay algo en lo cual estamos seguros, es que tú vuelves, tu segunda venida. Podemos diferir en algunos aspectos secundarios, pero lo que dice tu palabra certeramente, seguramente, es que tú vuelves, que hay una segunda venida y que todavía no ha ocurrido. Y tú vienes a recoger a tu iglesia, tú vienes a reinar para siempre. Oh Dios, que podamos entender el día de la hora, de la prueba, de la ira de Dios que va a venir sobre este mundo. Y que en Cristo Jesús tú nos libres de esa hora, Señor, y nos des vida eterna. Y te pedimos por los que no conocen, por los que todavía rechazan el mensaje de Cristo, de su evangelio. Señor, sálvalos. Señor, salva a nuestros amigos, a nuestros parientes. Señor, más terrible que la muerte por el COVID, es la muerte eterna, Señor, es la segunda muerte, Señor. Líbralos, Padre, y ten piedad de los que tengas que tener piedad, Señor, de tus hijos, de tus escogidos, Señor. Por favor, sálvalos y úsanos a nosotros ahora para proclamar el mensaje del Evangelio. Y Señor, ayúdanos a creer y a vivir una vida santa y fiel a ti, Padre, a la luz de lo que viene, Señor. Ven pronto, Señor Jesús. Hay tanta maldad, hay tanta injusticia que necesitamos que el Rey de Reyes instaure su reino para siempre con justicia y equidad. Cetro de justicia y equidad es tu trono, Señor. Te alabamos desde ahora, Señor. Toda la eternidad te vamos a adorar. Por eso desde ahora decimos aleluya al que reina por los siglos de los siglos. Solo Él es digno, el Cordero inmolado es digno de recibir toda gloria, toda honra, todo poder y alabanza. Te alabamos, Señor, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Amén, hermanos. Hay varios que veo ahí conectados en grupo. Saludos a todos. Y bueno, este es un breve resumen del Apocalipsis, como dije. No sé si hay alguna comentario, alguna pregunta. Ya nos quedan unos minutitos y probablemente, si Dios quiere, lo más probable es que el próximo domingo continuemos por este medio y tal vez podamos ver lo que dice la Biblia respecto del rapto, que es el próximo evento que nos toca por esperar, el rapto o arrebatamiento. Sí, Dios te bendiga. Soy Keishla, la hermana de Coco, de Edwin. Hola, Keishla. Buenas tardes, bendiciones. Buenas tardes. Sí, una preguntita rápido. Todos los domingos, o sea, hoy hiciste un resumen, pero todos los domingos vas a ir como más específico en cuanto a los temas. Sí, no sé si todos los domingos. Lo que pasa que, bueno, comento un poquito. Acá estamos en un encapsulamiento. Hoy día no podíamos salir y ya no nos reunimos físicamente, entonces aproveché este tiempo y lo más probable es que también sea algo similar el próximo domingo, así que sí puede que profundice, por ejemplo, el próximo domingo sobre el rapto, que vendría a ser lo próximo que está por venir, el arrebatamiento. Y bueno, y en lo que nos dé este tiempo, no sé si va a durar un domingo o dos o tres más, no lo sé, pero es muy probable que el próximo domingo sigamos por este medio para ver sobre el rapto, pero no sé. Sí. Ok. Sí, sí, gracias. Lo que pasa es que tengo varias dudas, pero como no sé si los vas a dividir en varios domingos y segmentos, no sé si esperar a los domingos o hacerte las Bueno, si preguntas tienes ahora. una hora, dila y tranquila. Ok, pues sí. Yo he tenido curiosidad respecto al Apocalipsis y me he tomado el tiempo de estudiarlo por mi cuenta. Entonces, mi pregunta para usted es, ¿usted cree que nosotros vamos a vivir parte de los sellos que se van
a desatar, al menos los primeros. Buena pregunta, y eso es precisamente lo que vamos a ver el próximo domingo. Porque eso es Vaya. parte de la semana esa del arrebatamiento y bueno, hay varias posturas. eh, Así que bueno, hay algunos que dicen que sí, otros que no. Yo creo que aquí aplica un poco la promesa dada a la iglesia de Filadelfia: yo te libraré de la hora de la prueba que ha de venir. Voy a tratar un poco el próximo domingo. Uno de los argumentos a favor de que no vamos a pasar esa hora es de que no se menciona a la iglesia en ese tiempo, ¿no? Eh, pero hay otros que sí. Eso vamos a ver el próximo domingo. Pero en todo Ok. caso, nosotros en Cristo, ¿cómo es la mejor manera de prepararnos? Estando en Cristo. Cristo va a guardar a Ujú, los suyos. ujú. No vamos a pasar por la ira de Dios. Amén. No, no, exacto, porque yo pienso que hay una cosa que se llama la ira de Dios, que lo describe clarito en la Biblia, que dice que después que ocurran los sellos, dice, viene la ira de Dios. Ahí es donde la copa se... Sí, Ok. Pero sí, anterior a ese, antes de que se desate el último sello, muchas de las cosas que dice va muy correlacionado con lo que habla Mateo 24. sí, Por eso sí. es la pregunta. Sí, Ujú. ese se llama la postura preira. Sí, lo vamos a ver el próximo domingo. ¿Qué te parece? Espero que puedas estar. Yo espero, está bien. Gracias. Está bien. Acá eh, Aldo o Ademar, no sé quién es el que escribe. Por favor, si nos puedes comentar sobre la marca La Bestia, porque yo comenté al inicio que los adventistas agarran y las sectas agarran mucho de este tipo de cosas y la verdad que hacen una ensalada y causan miedo. Eh, Fíjense que yo he dado un resumen y no puedo dar fechas, solo son eventos. Lo único que sabemos seguramente es que Cristo retorna y que nosotros los que estemos en Cristo vamos a ser salvos. Amén. No sé si ahí pueden comentar lo que está comentando acá en el chat. Bueno, hasta mientras, Sí, adelante. no, decía hasta mientras algo que quedó al aire era el versículo que buscaba, está en Apocalipsis 16:9, ¿no? Dice, y los hombres se quemaron con el gran calor y blasfemaron el nombre de Dios que tiene poder sobre estas plagas y no se arrepintieron para darle gloria. Entonces, lo que yo decía, ¿no? Es de que los hombres no le dan gloria a Dios. La iglesia, nosotros estamos llamados a eso para darle gloria y estamos aprendiendo, comprendiendo para darle esa gloria eternamente con nuestras vidas y todo lo demás, ¿no? Pero el tema es de que la gente no se quiere arrepentir. Por ejemplo, hay el COVID, hay muchas plagas, pasa un poquito y vuelven a las fiestas, a las jaranas y vuelven, ¿no? Eso es reincidente, recurrente, ¿no? Amén. Así es. Gracias por el pasaje, ese justo estaba buscando. Y si no se arrepintieron, y ese es lamentablemente el estado del ser humano, la rebelión del corazón del ser humano, no se arrepienten, no se arrepienten de sus pecados, no claman a Cristo, ¿no? Siguen pensando que son buenos. Acá dice Aldo, dice hermano, buenas noches, dice disculpe, no sé si puede comentar algo sobre la marca de la bestia. Me enseñaron que la marca de la bestia es el domingo y los sellados con el espíritu y los perseguidos son los que guardan el sábado. Sí, esa es una enseñanza típica de los adventistas del séptimo día en base a una visión de Helen White, que es la fundadora de los adventistas, después de Miller. Yo mencioné, no sé si a los que se conectaron recientemente, al inicio mencioné que los adventistas precisamente inician fallando en la fecha de la segunda venida, se llama el gran chasco de Miller, ¿no? Y luego de eso tenemos falsas visiones y profecías de Ellen White, y una de las cosas que ella dice haber recibido en esa visión es de que los verdadera iglesia eran los que guardaban el sábado y que la marca de la bestia es el domingo.
y vemos un resurgimiento de ese enfoque, tal vez no en ese detalle, no exactamente, pero lo mismo vemos ahora en un movimiento que se llama Raíces Hebreas, ¿no? Que son judaizantes que están volviendo a poner en énfasis en el sábado y no en el domingo. ¿Qué respondemos a eso, querido Aldo o Ademar? Todos los que hayan tenido alguna experiencia con este tipo de sectas, no diré iglesias, sectas, hay que decir las cosas por su nombre, porque esas son enseñanzas que nunca se han enseñado ni en la Biblia ni en la iglesia a lo largo de 2000 años. Entonces, en el pasaje de la marca la bestia no dice nada, absolutamente nada, respecto a eso, ¿no? De que la marca es los que tienen el domingo y eso son alegorías, fíjense, esa es una manera burda de interpretar el Apocalipsis, es tratar de imponer tu doctrina y tratar de hacer encuadrar tus cosas ahí. Raíces Hebreas, por ejemplo, dice que el domingo lo ha instaurado eh, Constantino allá en el año 321 y ese representa la bestia, la contaminación de la iglesia, pero eso es mentira. Por eso hice énfasis en Apocalipsis 1:10, que dice más bien Juan, yo estando en el día del Señor. Y el día del Señor ya en esa fecha, según lo atestiguan los escritos de los padres apostólicos, son registros verdaderos, es decir, la carta de Policarpo, la carta de Ignacio, la carta de Justino Mártir. Los primeros cristianos tienen escritos y que están reconocidos y que están validados por la crítica textual. Y en esos escritos dicen explícitamente que ya los cristianos empezaron a reunirse en domingo, el primer día de la semana. Fíjense ustedes que cuando se destruye Jerusalén en el año 70, no había templo, ya el sistema judaico se disolvió, no había ni Jerusalén ni templo. Entonces la iglesia empezó, ya incluso antes de eso, según vemos en Hechos 23 y Hechos 27 y 1 Corintios 16:3, vemos que la iglesia empezó a reunirse el domingo, el primer día de la semana. Y a ese día lo llamaban el día del Señor. ¿Por qué el día del Señor? Porque el día del Señor es el día de Jesucristo y es el día que resucitó, el primer día de la semana, según nos lo relatan los evangelios. El primer día de la semana la tumba estaba vacía, ¿no? Él resucitó en domingo y en virtud a eso se inaugura el nuevo pacto, una nueva era de gracia, y ellos empezaron a observar ese domingo. Ese día es donde partían el pan. Así que antes de Constantino hay evidencia histórica de 250 años antes de Constantino, que ya los cristianos observaban el domingo y lo llamaban el día del Señor. Constantino lo que hace en el año 321 con la ley dominical es reconocer y unificar lo que ya se estaba haciendo. En el Imperio Romano habían varias religiones oficiales. El Imperio Romano era la única que podía admitir una nueva religión. El judaísmo era válido, era también pagano, había muchas religiones. Constantino añade el cristianismo como una religión más, no la única, eso viene luego, cuando se convierte en única, pero como una más, y como los judíos observaban el sábado, otros paganos, otros días, ni siquiera había una semana de 7 días, había de 10 días, o sea, Constantino lo que hace al convertirse al cristianismo y al favorecer al cristianismo es unificar un día de descanso y obviamente favorece el domingo cristiano, pero no es que él decreta ese día y a partir de ese día recién se empiezan a reunir en domingo, no, eso es ir en contra de la evidencia histórica. La evidencia histórica dice que 200 años antes ya los cristianos se reunían en domingo, en el día del Señor, el primer día de la semana. Y aún en la Biblia dice, Pablo, el judío de judíos, dice, y el primer día de la semana partían el pan. Y el primer día de la semana, en 1 Corintios dice, aparten algo para dar una ofrenda. Cuando se reúnan, den una ofrenda para la obra. Entonces vemos evidencia en la Biblia y en la evidencia histórica de la iglesia temprana que se reunían en el domingo, el día del Señor. Así que nuevamente a la postura de los adventistas y de los raíces hebreas es una completa tergiversación de la Biblia, decir que los perseguidos son los que guardan el sábado.
Es una falacia total porque, fíjense, los primeros cristianos, los que murieron en la arena del Coliseo romano sangrientamente, hay evidencia de que guardaban el domingo. y a lo largo de la historia cristiana vemos ha habido ríos de sangre allá en época de la Inquisición, en la Reforma Protestante. Tengo aquí un libro que se llama La voz de los mártires. Es el libro más famoso de los cristianos que relata todo. Fíjense, el libro de los mártires, todos los asesinatos terribles que hubieron entre el siglo XIV al siglo XVII por la Inquisición romana, de la Iglesia Católica Romana. Cosas indecibles, torturas indecibles, solamente por defender a Cristo, la fe en Cristo y la palabra. ¿Y qué hacían todos estos mártires? Se reunían en domingo, porque la evidencia de la historia cristiana es que la iglesia se reunió en domingo. Cada vez que había un grupo que decía que el sábado se lo consideraba judaizante o sectario. Es verdad que hubo algunos grupos, pero siempre fueron condenados como heréticos. Los mártires, el grueso de los mártires fueron los que observaron el domingo, tanto en la iglesia temprana como en la época de la Inquisición, allá por la Reforma Protestante. Es decir, eh, si juntamos todos esos mártires, y incluso ahora, en pleno siglo XXI, nosotros pensamos que los mártires solo están en los siglos pasados. Ahora hay más mártires cada año que en los anteriores años en los países musulmanes. Y la característica de esos cristianos que son mártires son que observan el domingo, observan la resurrección, la Pascua, la Navidad, y son muertos por su fe en Cristo Jesús. Así que decir eso es querer imponer tu doctrina al texto, querer tergiversar, manipular a tus seguidores. No dicen nada de eso Apocalipsis. O sea, ¿cómo sustentan eso? Con fuentes extra bíblicas, la visión de Ellen White. Y eso es anatema, ese es otro evangelio. No hay nueva revelación, la revelación la tenemos en la palabra de Dios. Raíces hebreas y otros hacen lo mismo. ¿Cómo justifican muchas cosas? Porque Dios me ha dicho, Dios nos ha mostrado, siento que es parte de Dios, me siento, ¿cómo dice? ¿Pero por qué observas eso? Me siento bien, Dios me bendice. Bueno, los que hacen yoga también Dios les bendice, bueno, sienten que Dios les bendice y que se sienten bien, y así muchas otras religiones orientales. O sea, no se trata de lo que te sientes o lo que no te sientes, se trata de lo que dice la palabra de Dios. Y lo terrible de adventismo y de raíces hebreas no es solamente una cuestión de un día, ¿no? Que, bueno, observan el sábado, ya, si quieren observar el sábado, sino que lo llevan a un nivel salvífico. Es decir, que si tú no observas el sábado y observas el domingo, tú no vas a ser salvo. O sea, para ellos no vas a ser salvo. Y eso es herético. Eso es creer una salvación por obras más. La ley. Por eso es que empecé Apocalipsis 1, la visión de Juan en el día del Señor, domingo, como atestigua la historia, y 2, los que han sido lavados por la sangre del Cordero. Los salvos son los que han sido lavados por la sangre de Cristo, no los que guardan el sábado o la ley o lo que sea. Es la salvación, es solamente por fe en Cristo Jesús y nada más. Ahora, eso no quiere decir que vamos a vivir pecando, no. La evidencia de un verdadero creyente es que guarda la palabra de Dios, no solamente la Torá, no solamente la ley, porque hay muchos aspectos de la ley que ya no están vigentes, ¿no? Obviamente, ya no apedreamos adúlteros, ya no matamos a hijos fuera de matrimonio, hay muchas cosas que ya no hacemos. Hebreos 7 dice que tenemos un nuevo sumo sacerdote que cambia la ley antigua, ya no tenemos sacerdotes ni pastores araónicos, ahora tenemos nuestro sumo sacerdote que es Cristo. Ahora somos salvos por la fe en Él solamente. Así que por eso una iglesia, un grupo que niegue la Trinidad, que niegue la salvación sola por fe en Cristo Jesús, no puede denominarse iglesia. Ahora, ellos obviamente van a decir que son iglesia, que son cristianos, que son, pero a la luz de la Biblia y a la luz de Apocalipsis, lo que acabamos de ver, no son iglesia, no son la iglesia de Cristo. Amén. Bueno, Amén. eso sería. Hermano Pablo, buenas noches. Buenas noches. Habla Roger desde Oruro. Ah, Roger, ¿cómo va? Mucho Este, gusto. Saludos. Sí, acotando tal vez a lo que usted mencionaba, habría que diferenciar en el
en ese término, ¿no? Acerca del día del Señor, que obviamente Ujú, también nos habla en el Antiguo Testamento, creo que en los profetas mayores y también en los menores. ujú. Eso nos ayudaría mucho, diremos, a diferenciar esa postura que tal vez tienen algunas sectas, ¿no? Sí, ¿a qué te refieres específicamente? Al día del Señor, a ese término, porque en el... Ya, ya. Sí, 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 sí. Bueno, también en el Antiguo Testamento se llamaba el día del Señor, al día de la ira, el día del juicio final. Pero esa es otra cosa, ese se está refiriendo a los días finales, al día de la ira de Jehová, ¿no? Eso lo vemos en Joel, en Sofonías, si mal no recuerdo, en Zacarías. Esa es otra cosa, ahí todavía no había la iglesia, pero ya en el Nuevo Testamento hay registro de que se llamaba Día del Señor específicamente al domingo, al día donde se reunían a adorar a Cristo, al Cordero inmolado, al que había muerto y resucitado, y celebraban la Santa Cena y leían la palabra y lo adoraban. Esa es otra cosa, esa es la reunión de la iglesia. El día del Señor del Antiguo Testamento, ese es, hace una alusión al día final, al día de la ira de Jehová, ¿no? Amén. Bueno, si no hay nada más, ya no los quiero retener. Y bueno, hemos tenido buen tiempo. Les invito para el próximo domingo. Vamos a tocar algunos temas sobre el arrebatamiento, que ya lo mencionó también, eh, lo mencionamos con la intervención de Keishla. Amén, hermanos, que ya hemos orado, que Dios los bendiga, Dios los guarde y sigamos leyendo la palabra. Si algo que nos queda es de que Cristo va a volver en su segunda venida por su iglesia, algo que todavía no ha ocurrido. Así que lo esperemos y la mejor manera de estar preparados es estar en Cristo, con la fe en Cristo. Amén. Bendiciones, hermanos. Buenas noches. Bueno.